Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte, de poder estar contigo, de poder compartir contigo lo más precioso que hay, que es el amor de Dios, Jesús de Nazaret. Estamos empezando el mes y la semana. Lunes 2 de octubre y celebramos hoy la fiesta de los santos ángeles custodios, de los santos ángeles de la guarda. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y versículo 10. Dice lo siguiente el Santo Evangelio. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Bueno, pues me gustaría comentar un poquito el Evangelio de hoy y después hablar un poquito sobre la importancia del ángel de la guarda. Del Evangelio de hoy quería comentar lo siguiente. Dice el Evangelio: el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Es curioso porque Dios es el ser más grande y le gusta hacerse pequeño, como en Belén, como en la cruz. Nosotros somos los seres más pequeños y nos gusta hacernos grandes. Dice Jesús: el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos.
no es fácil cumplir esta condición o esta enseñanza de Jesús. Hacerse pequeño. Porque la mentalidad del mundo y la mentalidad de nuestra cultura actual es que lo que más valor tiene no es hacerse pequeño, sino ser grande. Te voy a poner algunos ejemplos. En el mundo del trabajo, ¿qué se considera que es triunfar en el mundo del trabajo? En el mundo del trabajo se considera que es triunfar llegar a tener un alto puesto. Una persona que triunfa es una persona que tiene un trabajo de los más altos que puedan existir. Sin embargo, podría ser que culturalmente se considerase que triunfar en el mundo del trabajo consistiese en ser un buen trabajador, honrado, buen compañero, perseverante, diligente en su trabajo. Entonces podría ser que nuestra cultura considerase que lo importante no es tener un puesto muy elevado, sino ser un buen trabajador. Pero no es así. Nuestra cultura lo que transmite constantemente es que triunfar en el trabajo es tener el puesto más grande. ¿Veis? Entonces, no es fácil hacerse pequeño, porque la mentalidad de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, es la contraria. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué se considera un deportista de éxito? Pues se considera ser un deportista de éxito ser el que más títulos gana, el que más premios gana. Ese es un deportista de éxito. Sin embargo, podría haber otra mentalidad, que ser un deportista de éxito consiste en brillar por virtudes como la deportividad, el juego limpio, el compañerismo, el saber encajar con la misma tranquilidad la derrota que la victoria, y se podría considerar que este es el gran deportista. Pero no. Nuestro mundo considera el gran deportista el que más títulos gana.
Y así es en todas las facetas de la vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice, el que se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, no es fácil para nosotros hacernos pequeños, porque tanto nuestro hombre viejo interior como la cultura en la que estamos inmersos nos dice lo contrario. Que busquemos el poder, que busquemos el prestigio, que busquemos los honores. Dice el Evangelio también, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Fíjate, querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos la tendencia a despreciar a los pequeños. Te lo voy a explicar. A una persona que tiene poder para hacernos daño, difícilmente la despreciamos, porque como tiene poder sobre nosotros o nos puede hacer daño, tenemos cuidado de no molestarla para que no nos haga daño. A los poderosos tenemos cuidado de hacerles daño, de meternos con ellos, de ofenderles. Sin embargo, a uno que no nos puede hacer nada, a uno que tiene poco poder, a uno que tiene poca influencia, muchas veces a ese le tratamos con desprecio porque no nos puede hacer nada. Entonces, despreciamos a los pequeños, despreciamos a los humildes. Les tratamos con desprecio o bien no les hacemos caso, les ignoramos. Tenemos que tener cuidado porque tenemos una tendencia fuerte a despreciar a los pequeños. Jesús, sin embargo, para él sus preferidos son los pequeños. Nuestros preferidos también tienen que ser los pequeños. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los ángeles de la guarda, que estamos celebrando hoy su fiesta. Te quiero contar un caso real que le ocurrió a una religiosa en un barrio muy peligroso de Nueva York. Esta religiosa, por la labor que desempeñaba, tenía que pasar un día, me parece que era frecuentemente, tenía que pasar por una zona muy peligrosa de la ciudad.
donde había mucha delincuencia. Incluso había muchas violaciones. Y entonces esta religiosa, cuando tenía que pasar por esa zona de la ciudad, se encomendaba fervorosamente a su ángel de la guarda para que la protegiese. Por esos días lograron detener en aquel barrio a uno de los peores delincuentes, un violador que solía realizar sus crímenes en aquel barrio de la ciudad. Y este criminal declaró que había visto pasar por aquel lugar a aquella religiosa y que quería atacarla, pero que no lo hizo porque vio caminando a su lado a un hombre muy fuerte. Era el ángel de la guarda de esta religiosa, que se había hecho visible a los ojos de aquel delincuente para proteger a aquella que Dios le había encomendado. Era su ángel de la guarda. Ella se encomendaba a él fervorosamente. Como este caso, existen muchos casos en los que el ángel de la guarda protege de manera maravillosa, admirable, a la persona que se encomienda a él. Invoquemos a nuestros ángeles de la guarda. Tengamos hacia ellos un amor muy tierno y profundo, porque de verdad nos ayudan. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.